convertir en progreso. Que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo apoyan. En el medio de una profunda recesión, crisis económica, hiperinflación, hambre, pobreza, cacerolazos y represión, el 20 de diciembre del 2001 el argentinazo desencadenó el principio del fin de una época caótica para la Argentina. La partida de ese entonces presidente Fernando de la Rúa llevó a una seguidilla de presidencias en una semana, dejando así, mediante la ley de acefalía dispuesta por el Poder Legislativo, a Eduardo Duhalde como presidente de todos los argentinos, en medio del caos en las calles y luego de un consenso entre el peronismo y la oposición. Y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Y la Nación me lo demanda. He sido designado por esta Asamblea Legislativa para ocupar la presidencia de la Nación hasta el 10 de diciembre del año 2003. Asumo con el firme propósito de cumplir con la palabra empeñada en estas circunstancias que llaman a la entrega
y al sacrificio de todos los argentinos. El gobierno de Duhalde no se diferenció del resto de los gobiernos de este periodo neoliberal. El 26 de junio del 2002, en las inmediaciones de la estación de Avellaneda, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, se produjo una fuerte represión a trabajadores que se manifestaban contra el gobierno. En manos de la Policía Federal, 33 heridos con balas de plomo. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, muertos. Ante el impacto generado, Duhalde anticipó el llamado a elecciones presidenciales. A continuación, escucharemos el mensaje del señor presidente de la Nación. Habla el doctor Eduardo Alberto Duhalde. Queridos compatriotas, cuando me hice cargo de conducir el país, por pedido de las distintas fuerzas políticas y por mandato de la Asamblea Legislativa Nacional, me propuse un objetivo básico, que era alejarnos de aquella situación pre-anárquica y salir de la depresión económica que ya lleva 4 años. Los poderosos siempre han podido usar su dinero para alcanzar sus objetivos, pero los pueblos solo cuentan con la política para luchar y defender sus derechos y conquistas. Y hoy la política necesita renovarse. Queridos compatriotas, Argentina va a salir adelante. Y estos años, que han sido de decadencia y desaciertos, van a quedar definitivamente atrás. Somos un pueblo con historia, que no debe temerle a los tiempos nuevos. El desafío de la hora es comenzar a creer en nosotros mismos para volver a ser una gran nación. Las elecciones presidenciales tuvieron lugar el 27 de abril. Carlos Menem, postulado por el Frente por la Lealtad, obtuvo 24,45% de los votos y Néstor Kirchner, por el Frente para la Victoria, logró obtener 22,25% de los votos. Se posicionaba como uno de los duros adversarios para el expresidente, que por razones que nunca se dieron a conocer, decidió dejar a la figura de Néstor Kirchner como nuevo presidente del país. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. El 25 de mayo de este año vamos a cumplir 10 años desde el momento en que un hombre sentado en este mismo lugar, pero con una voluntad y una capacidad y una convicción en el futuro basado precisamente en su memoria, que no reconocía límites. Vengo a proponerles un sueño, que
el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Un proyecto político abarcativo a toda la nación, donde ya íbamos a la lucha por la igualdad, íbamos a la lucha por un mayor desarrollo económico, social, cultural. Una mejor distribución del ingreso y muy especialmente que fortalezca a nuestra clase media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas. El 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia con uno de los índices de pobreza más altos de la historia. Un 54% de la población era pobre y el 27,7% indigente. Con más del 40% de inflación, Néstor Kirchner anhelaba que la capacidad de compra de los argentinos crezca progresivamente, por efecto de salarios y número de horas trabajadas. Así se generaron más de 200.000 puestos de trabajo en las 2.000 cooperativas de Argentina Trabaja. Su política de Estado impulsaba a un Estado presente que proponga igualdad donde el mercado excluye y abandona, para que puedan tener acceso a precios que cuiden sus bolsillos y, por qué no, a una vivienda digna. Se multiplicó 44 veces la obra pública y se apostó a la ciencia y tecnología como uno de los pilares más importantes en las políticas de inclusión. Con la construcción de Tecnópolis se crearon miles de oportunidades, no solo en la ciencia y tecnología, sino también en el campo laboral de muchos argentinos. Inaugurando Tecnópolis, estamos absolutamente convencidos que la ciencia, la tecnología, el conocimiento son los que van a darnos el valor agregado definitivo para seguir dando el salto cuantitativo y cualitativo que estamos dando como país. La educación pasó a ser una de las mayores prioridades, destinando el triple del PBI, llevándolo al 6,5% del Producto Bruto Interno a la construcción de 2.250 escuelas y jardines. La creación de 15 universidades nacionales en todo el país desde 2003 a 2014, en donde miles de argentinos formaron parte de la generación de estudiantes universitarios del Bicentenario. La educación, como el gran instrumento de inclusión social, no se da per se, sino se da en un modelo de desarrollo y crecimiento económico que genere trabajo para que las familias puedan enviar sus hijos al colegio. La contención social a familiares en riesgos, a quienes están por debajo de la línea de pobreza, era otro de los pilares del kirchnerismo. La asignación universal por hijo fue una de las iniciativas para que 1.700.000 familias y 3.300.000 niños tengan acceso a bienes y servicios. Las asignaciones familiares surge porque a nosotras las mujeres, como la mayoría de nosotras estaba a cargo de los hijos, no nos empleaban en el mercado laboral. Entonces, porque tenían que pagar asignación a la mujer. ¿Qué se hizo entonces? Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer, y así surge la historia de la asignación familiar por hijo para defender a un grupo vulnerable, en ese momento las mujeres, y para acabar con las discriminaciones. Bueno es decirlo también, ¿por qué se puede hacer? ¿Por qué se puede financiar? Porque también decidimos en algún momento que los recursos de los trabajadores deben servir también a los trabajadores y a los que todavía no han conseguido trabajo. Si hubiéramos dejado esos recursos en las manos de las administradoras de pensión, como estaban, seguramente esos 9.965 millones hubieran sido para pagar comisiones, sueldos de ejecutivos y tal vez algunas otras cosas más. En este momento podemos hacerlo entonces a partir de un financiamiento genuino que además alimenta la actividad económica y contribuye a la rueda precisamente de lograr
más fondos porque va a los sectores vulnerables que no tienen capacidad de ahorro y que por lo tanto consumen todo lo que reciben. En salud, el programa Remediar integró a más de 300.000 personas durante la década kirchnerista, propiciando medicamentos que no eran de alcance común, sumando la inauguración de 25 hospitales públicos, dejando un total de 71 hospitales en ejecución. El modelo popular del kirchnerismo no solo fue implementado en Argentina, sino también en el resto de Latinoamérica y llevó a la construcción de una América Latina próspera y unida, con bases e ideales de democracia y justicia social. 2003 es la década ganada por todos los argentinos, porque nos merecemos vivir en una patria mejor, en un país mejor. Él luchó y se fue por eso. Y todos debemos, los 40 millones de argentinos, hacer un inmenso esfuerzo por no volver nunca más a ese lugar horrible del que él nos sacó.